va a estar a cargo del profesor José Luis Alabao Escolano. Es acupuntor, es diplomado en acupuntura por la República Popular de China, profesor de acupuntura de CEMED, profesor de psiconeuroacupuntura dentro del Instituto de PNA y presidente de la Sociedad Valenciana de Acupuntura, con la ponencia que ya la veis ahí, que es la psiconeuroacupuntura y la medicina tradicional china, en concreto enfocándola a lo que sería la fibromialgia. Sin más, le voy a pasar la palabra a él para que empiece su ponencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar, dentro de la complejidad que tiene el tema, fibromialgia, bueno, exponerles de una manera sencilla, sintetizada, el objetivo y el enfoque terapéutico desde la medicina tradicional china y la psiconeuroacupuntura. Lo que voy a exponerles a continuación es el día a día. El día a día en mi consulta y con mis compañeros de práctica clínica, las observaciones con estos pacientes enfermos de fibromialgia, las manifestaciones del paciente, nuestras observaciones, los diagnósticos y el trabajo y la terapia que realizo. Esto es real, conforme lo vais a ver, es como trabajo con estos pacientes que hemos decidido pues tocar el tema este de la fibromialgia. El puente de unión entre Oriente y Occidente, compañeros ya estarán comentando este tema, a lo largo de los años son muchos los esfuerzos que estamos realizando para hacer vínculos de unión, no muros ni dividir, como decía Carles. Diferentes ciencias occidentales de la salud están en este afán de generar estos vínculos. La psiconeuroacupuntura está en ese esfuerzo, un encuentro entre dos paradigmas que sin embargo están demostrando que ya es una realidad, que son capaces de actuar unidos en el mismo objetivo, el bienestar del paciente, aliviar los síntomas de nuestros pacientes. ¿Qué manifiestan nuestros pacientes de fibromialgia? Un cortejo de síntomas. Un cortejo de síntomas que principalmente el dolor crónico generalizado es la causa principal que presentan estos pacientes. Pero como os digo, cada paciente hay que personalizarlo. Intentemos mirar fibromialgia en los textos clásicos de medicina china y lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar fibromialgia. Hay puntos para la fibromialgia, hay tratamiento para la fibromialgia. No vamos a encontrar puntos ni tratamientos para la fibromialgia. Vamos a tener delante de nosotros personitas que están de verdad sufriendo. Y tenemos que ser muy rigurosos, ya os lo digo. Ya veréis el enfoque que damos y que todo esto lo haces, pues no, a veces solamente pongo una aguja o son dos palabras alentadoras, pero sí que tenemos que ser muy rigurosos y aquí os voy a exponer esa rigurosidad a la hora del enfoque terapéutico, el diagnóstico, etcétera, etcétera. Por tanto, el dolor es la queja principal, pero os digo que presentan un cortejo de síntomas como pueden ser fatiga, pesadez, tienen una insuficiencia de la energía importante que les impide moverse con agilidad. Por tanto, veremos ahora luego en la diferenciación de síndromes cómo llegan a esta fatiga, pero ya os comento que es una insuficiencia de la energía desde que ya se levantan con cierta sintomatología y les cuesta arrancar hasta poco a poco van mejorando, pero con el paso de las horas también va empeorando. Se les hace largo el día a día. Trastornos del sueño, bien por las propias molestias que presenta el paciente porque tiene dolores, bien por la situación de ansiedad, de angustia que está viviendo.
Traducido en yin-yang, el desequilibrio yin-yang en favor del yang, es todo muy yang, ay, 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 y el yang y la actividad mental, todo muy yang, que no facilita para nada que el ojo se cierre. Sabéis los acupuntores que hacia a partir de las 12 del mediodía se acabó el máximo yang, a partir de ahí entra el yin, y a partir de ahí pues es la energía yin la que empieza a facilitar todos los procesos y de todas las energías yin en nuestro cuerpo. Por tanto, si ese yin va disminuyendo, porque todo es yang, 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 y el yang al final consume el yin, pues llega la noche y estás yangnificado. Estás yangnificado y con yang el ojo no se puede cerrar. De hecho, el acupuntor sabe que lo que tiene que hacer es pues dar agüita, dar yin y calmar ese yang, y el ojo pues tiende a relajarse. Por tanto, estos pacientes, ya os comento, bien porque tienen síntomas de que así me duele, así no puedo estar, si pongo la pierna así también me duele, sí, el sueño es muy ligero, y os podéis imaginar un sueño ligero, no un sueño reparador, ya está la palabra, ya no hace falta decir más. Si no reparo por la noche, pues cómo me encuentro al día siguiente. Si no hago las fases del sueño, si no todas, pero por lo menos poder desconectar algo, y estás en un duerme-vela constante. Luego comentamos un poquito este tema. El desánimo, desmotivación, casi no me atrevo mucho. Psiquiatría sería una anestesia afectiva. Ya ni me encuentro bien ni conmigo mismo, ni con el entorno, ni cualquier cosa ya me molesta. Pero cosas banales del día a día que han estado ocurriendo hasta que se presentó todo esto, pero ahora no puedo con ello. También vamos a ampliar esto un poquito. Lo que os comentaba, la rigidez matutina, esa no reparación durante la noche. La medicina china nos dice: por la noche la sangre retorna al hígado, el hígado almacena la sangre, el hígado depura toxinas en sangre, y tú tienes luego esa sangre en circulación, y tus músculos, tus tendones están bien nutridos. Por tanto, se levantan, inician la marcha con... Eso cuesta. Esto sería un éxtasis sanguíneo. O sea, el éxtasis sanguíneo en medicina china no es que tengo aquí un hematoma y tengo la sangre ahí, toxinas en sangre, es un éxtasis sanguíneo. Y toxinas en sangre, estas personas tienen muchísimas. Lo hacemos muchísimos en el día a día. Un estreñimiento crónico, ya por defecto ya tienes toxinas en sangre. La sangre, en lugar de ir al intestino, van del intestino a la sangre, y se revierte del sistema y ya estás. Es éxtasis sanguíneo. Si no solucionamos el éxtasis sanguíneo, si no solucionamos el estreñimiento, y estas personas sufren de trastornos digestivos, estreñimientos, diarrea, por tanto tienen multitud de éxtasis sanguínea. Y eso produce pues esto, la rigidez y los estancamientos de energía y sangre. Se estanca la energía, se estanca la sangre, se estanca la sangre, se estanca la energía. Y entre otros, muchas alteraciones digestivas. El canal de estómago, el elemento tierra, en todos los sistemas que vamos a hablar luego del estado de alerta. Cuando hay un estado de alerta, o bien por un estado de alerta puntual grande, o por un estado de alerta mantenido, el canal de estómago se bloquea. Es uno de los canales, y los vais a tener a todos estos pacientes con ansiedad, y que te comentan, y que tengo una sensación, ya tenemos un ki rebelde de estómago, ya está el ki digestivo contracorriente, y a partir de ahí un ki digestivo contracorriente es un ki torácico contracorriente, el ki torácico no puede descender. Bueno, ya los ki-ji que nos dice la medicina china, la dinámica de la energía del ki ya está alterada por todo nuestro cuerpo. El ki no fluye libremente. Vamos a ver desde la medicina tradicional china, que nos argumenta como síndrome Pi a todo estancamiento, como os decía ahora, mucho estancamiento de la energía, estancamiento o energético y sanguíneo, como se estaba comentando,
Y todo estancamiento de energía, estancamiento de sangre, produce dolor. Los tipos de dolor son diferentes, lo conoce muy bien el acupuntor, el médico de medicina china conoce muy bien la diferenciación de síndromes entre un estancamiento de Qi y un estancamiento de Xue. Ahora hablamos un poquito del dolor y hacemos la diferenciación de síndromes. Parestesias, entumecimiento, pesadez articular, todo esto te lo está manifestando un paciente con fibromialgia. Aquí tenemos unos agentes climáticos dentro de los síndromes DI, entre otros, pero los agentes climáticos que les son muy agrestes, muy hostiles. Esta situación de vientos, de frío, de humedad, afectan mucho al sistema de canales, al sistema superficial. Ya son pacientes que tienen la energía nutritiva también un poquito en insuficiencia, por tanto la energía defensiva también entra en insuficiencia, por tanto los agentes climáticos, Liu Qi, o Li Qi en chino, le son muy hostiles. Estos trastornos, ahora veréis que van a alterar diferentes áreas, produciendo sintomatología dolorosa en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Unos pacientes darán unas áreas diferentes, dependiendo siempre de la insuficiencia previa de dicha área, que os pongo aquí en esta diapositiva. ¿Veis? Os digo, la plenitud produce estancamiento o lentificación, se enlentece la circulación. Por tanto, la sangre circula menos, la energía no puede mover la sangre y en el tiempo, con el tiempo, se producen alteraciones en todas estas zonas. Se producen alteraciones en zonas de un área tisular determinada. En algunas personas pues a nivel musculotendinoso, en otras a nivel más superficial de la piel, otras más a nivel articular, más profundo. Va a depender del estado ya de cada paciente, del terreno, de su diátesis. ¿Lo entendéis? Un frío, entra aquí ahora un agente patógeno frío y le va a entrar frío a él, a ella, a él, y van a tener una sintomatología diferente. Y el agente es el frío. ¿De qué va a depender? De tu terreno, de tu diátesis, de tu estado energético para repeler ese frío. Y allá donde haya esa insuficiencia, allí te va a afectar. Por tanto, esa alteración circulatoria va a depender de acuerdo a una insuficiencia previa, nos dice la medicina china, de un órgano que comanda dicha área. ¿Vale? Ya sabéis, creo que la mayoría me podéis entender, de un órgano no es un órgano, es una fenomenología orgánica. Me gusta más el fenómeno órgano, fenomenología orgánica, que órgano como tal. Como órgano, pulmón. ¿Qué le pasa a mi pulmón? Que no le pasa nada a tu pulmón. Ya sabéis lo hábiles que tenemos que ser a veces con estos pacientes de decirle, tienes una insuficiencia de pulmón. Cuesta. O sea, hay que explicarles y formarles un poquito porque no es el pulmón occidental, es el fenómeno pulmón o el fenómeno metal. Y ahí estamos hablando de piel, estamos hablando de olfato, estamos hablando de, ya lo sabéis, fenomenología orgánica. Me gusta más este término. Bien, bueno, y ahora viene lo que ya conocéis. Cada fenómeno orgánico está relacionado con un área. El pulmón, la piel. Bueno, pues nos podemos encontrar un paciente con fibromialgia, con problemas de piel, además también tiene problemas respiratorios, el cansancio, el pulmón es el maestro de las energías, con una depresión, tristeza melancólica, siempre pensando en el recuerdo, siempre estando, y lo ves en toda la conversación, ay, pero antes yo sí que estaba bien cuando, bueno, pero ahora también es bonito, ¿no? Ahora también tienes el lugar donde vives, también es bonito, sí, pero yo antes, ya está clasificándose este paciente solamente escuchándolo, solamente estando presente, teniendo la presencia tú y el paciente y tú, ya estás captando un poquito por dónde está bloqueando su sistema energético. Por tanto, estos pacientes tienden a quedarse mucho en el recuerdo. Que otros pacientes no tienen ningún problema a nivel del metal y sufren de fibromialgia. ¿Correcto? Por tanto, va a depender de la insuficiencia del fenómeno orgánico correspondiente. El bazo, pues ya lo sabéis, tejido conjuntivo, alteraciones digestivas, en el tema emocional, pues las preocupaciones, obsesiones, etcétera, etcétera. En el hígado, los músculos, los tendones, la función de depuración, como os decía antes, es una de las funciones más importantes
de lo que es la madera, depurar la función Sushie en chino. Por tanto, si la sangre está limpia, el chi circula, la sangre circula, etcétera, etcétera. El hígado como irritabilidad cuando no puede tomar unas decisiones, personas que no son capaces de tomar decisiones. Aquí vemos al elemento madera. La decisión está en la madera. La madera es viento, la madera es movimiento, la madera es la madre del fuego, la madre del corazón. ¿Te imaginas una madera? Vamos a ver por dónde podríamos ir. No, esto no cabe en la madera. La madera es el estratega y toma decisiones muy meditadas, no son decisiones alocadas. Esto no es una madera flexible. La madera toma decisiones después de haber filtrado la sangre, después de haber hecho el proceso de depuración Sushie. Y todo está súper meditado. Voy en un extremo. Podrías ver una persona que ha decidido suicidarse y se tira y dice, madre mía, ¿cómo ha podido? 20 pisos, ¿cómo ha podido llegar ahí? Mirad, yo sería incapaz, claro, porque él no tiene madera. Porque no pasó por la madera, porque no pasó el filtro. Y perfectamente llega y anda, camina y allá que va. Pero una persona con madera, la madera depura, la madera medita y no es alocado. Es alocado y descontrolado cuando está en desarmonía. ¿Bien? El corazón, los vasos sanguíneos, problemas circulatorios, tristeza, y el riñón, los huesos, los miedos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo sabéis. Aquí tenéis a muchos pacientes de fibromialgia y todos van a dar los mismos síntomas, ¿no? Uno te dará, dependiendo, como os decía, el órgano o el fenómeno orgánico que esté en insuficiencia. Por tanto, vais a ver más adelante que hay que clasificar al paciente, hay que hacer unos test rasgales, como nos dice la PNA, que ahora luego veremos. Hay que tener una presencia con el paciente y hay que escucharlo y hay que percibir dónde están sus desequilibrios. Ya no podemos, al nivel de un acupuntor, ya que ya está tratando a pacientes, porque una persona te diga miedo, ya tiene un problema de riñón, solo porque te diga que tiene miedo. Esto no es así, porque hay muchos tipos de miedo, y hay muchas ansiedades, y hay muchas depresiones, y hay muchas preocupaciones. Ansiedad. Yo no sé nada de ansiedad. Tratar la ansiedad. Cuando un paciente me llega, tengo ansiedad. No busques el tratamiento de la ansiedad. Te lo aconsejo, no lo busques. Estamos perdidos. Explícame tu ansiedad. Ahí está la clave. Ansiedad. Vamos a interaccionar con esa ansiedad. Y unos te dicen, que otros nada, no, yo aquí no noto nada. Yo noto un hormigueo interno, o yo noto que como eso, hormigueo, como cositas que están debajo de la piel, o como un escozor, o como una sensación que me viene desde la boca del estómago, o un bloqueo que me noto a nivel... No lo sé. Un cortejo que explícame tu ansiedad. ¿Entendéis? Ahí está la clave. No vayamos bien. ¿Tienes irritabilidad? ¿Verdad que tienes irritabilidad? Hígado, madera, ya está, porque tengo irritabilidad. Estoy que no puedo más porque tengo un miedo tremendo que a lo mejor me viene de atrás y... Bueno, esto tenemos los elementos suficientes a través de la medicina tradicional china y de la psiconeuroacupuntura para ver estos desequilibrios. Bueno, y aquí he hecho un pequeño diagnóstico diferencial de lo que sería el tipo de dolor de estos pacientes. Hay pacientes que nos manifiestan su dolor acompañado de una sensación de ardor, otros no. Simplemente tengo un dolor punzante. Bueno, pues este dolor es un dolor de tipo ardor. El dolor de tipo ardor es un dolor relacionado con falta de agua, ardor, calor. Bueno, pues puede estar relacionado con una insuficiencia del yin. Las punzadas, que son dolores tipo puñalada, que se dicen, es decir, que pasan de un lado a otro, es un dolor fijo, pero penetrante, traspasa, es como algo que entra por aquí y sale por la otra parte. Este es el dolor característico del éxtasis sanguíneo, que no tiene nada que ver con un dolor de estancamiento de ki, todo lo contrario. El estancamiento de ki es como un globo, una sensación de distensión. Por tanto, hay pacientes que nos indican este estancamiento de SUE tan importante ya, que son dolores muy fijos que suelen atravesar.
La rigidez y la pesadez, siempre que vayan acompañados de pesadez, pues estamos hablando de humedad. La humedad es una energía pesada, viscosa y adherente. Por tanto, genera estos, me siento pesado, cabeza pesada, piernas pesadas. Esto es, ¿cómo es ese dolor? Explícamelo. Y ves que hay una sensación, no tengo ganas de caminar o me canso. A ver, explícame también ese cansancio. No te creas que me canso, se cansa. Cansancio, falta de la energía. No sabes nada. Os invito a esto, no sabes nada. El que más sabe de acupuntura y medicina china es el paciente. Escúchalo, me canso, ve a saber ese cansancio, porque a lo mejor es que tengo tal pesadez que me canso, es que arrastrar todo esto es un lastre, te está diciendo, tengo flema y tengo humedad hasta las pestañas, ¿vale? No cerréis las preguntas, no las cerréis, deja la pregunta abierta, y el que sabe es el paciente, él es el que lo sabe, no le cerréis. ¿Te despiertas de 3 a 5 de la mañana? Pues sí, yo me despierto muchas veces y tal, y hago así un no sé qué, estoy durmiendo y ya está. Pero yo tengo un problema de hígado porque de 3 a 5 de la mañana no vamos bien. ¿Cómo duermes? Lo que le preocupe te lo va a decir. Lo que le preocupe a él te lo va a decir, no lo que tú quieras que te diga. ¿Entendéis la diferencia? ¿Vale? El hinchazón por éstasis de ki, que también genera en ocasiones éstasis de sangre y produce inflamación, puede haber calor, el estancamiento de ki, y las ráfagas, el viento, que tienen mucho estos pacientes con fibromialgia. Hoy me duele aquí, ¿y cómo vas de ese dolor? Ya no me duele, ahora me duele aquí. ¿Y cómo? Pues ya es verdad, ya no me duele aquí, ahora me duele la rodilla. Esto es un tipo viento. ¿Vale? No es me duele todo el cuerpo. Me duele todo el cuerpo, más bien estaría relacionado con humedad, con sensación de dolor general, pesadez. No, me duele aquí y ya se fue, y ahora me duele aquí, como el viento. ¿El viento cómo va? El viento, tú ahora soplas aquí, y vamos, si alguien se atreve a decirme que si soplo aquí todos los papelitos van a ir en línea recta por ahí, esto no es el viento. Soplarás y un papelito irá para allí, el otro para allá, el otro para aquí, el otro para allá y a donde pueda. Y mira que los que hacen las noticias del tiempo, los meteorólogos estudian y saben. Y viene el viento. ¿Te ha dicho alguno que viene y va a entrar justo por aquí? No, vendrá por aquí, parece que va a rozar la costa, pero no sabemos si entrará. No entrará, está por ver. La población se está protegiendo. Pero el viento es impredecible. Es una energía que igual que aparece, desaparece. Así, no se mantiene, es chup, chup. Pues habrá pasado muchas veces, uy, qué pinchazo, agudo, y desaparece. Eso es un viento. Eso es una energía de tipo viento. Aparece y desaparece, y es impredecible. Bien, con respecto a la fatiga, bueno, lo que os decía, la fatiga, la insuficiencia de la energía y las alteraciones del sueño, nos basamos todas en que el Zen, el psiquismo, no está anclado, no tiene raíz, no está anclado y no se ancla por diferentes motivos. O bien porque hay un desequilibrio yin-yang, como os comentaba antes, en favor del yang. El yang asciende, por tanto, los ojos no se van a cerrar. Una insuficiencia de sangre, de yin, de esencia, no ancla, no retiene al yang, y el yang también se nos puede desequilibrar y escapar. Un estancamiento del ki de la madera también puede producir un fuego o ascenso de yang que haga también de nuevo que el yang ascienda. Ya veis que nos vamos moviendo por los mismos parámetros, por una diferenciación de síndromes muy, muy amplia. Ya os he dicho que hay que ser muy, muy, muy rigurosos, muy rigurosos. La disarmonía de estómago, ya os la he comentado, el estómago siempre lo vamos a tener presente, el T remedio, la tierra. Si la tierra no desciende y asciende el bazo, a partir de ahí ya están comprometidos todos los ascensos y descensos. Y el primer núcleo que se forma, que es el diafragma, ya lo tenemos, bloqueo diafragmático. Ya tenemos un bloqueo diafragmático por el T remedio, insuficiencia del movimiento circulatorio de las energías a nivel del T remedio. Y tienen grandes problemas digestivos los enfermos de fibromialgia. Te manifiestan muchos problemas digestivos. Y la insuficiencia del ki de la vesícula biliar, las interconexiones, la acción sobre los neurotransmisores es una acción muy similar lo relacionaríamos en MTC con energía de vesícula biliar. Por tanto, esta acción de los neurotransmisores, de las interconexiones neuronales,
en un cuadro de insuficiencia, la mente se queda muy agitada por falta de estas interconexiones. Si os dais cuenta, los que conocéis medicina china, ¿cuál es el meridiano que más vueltas pega por la cabeza? ¿El de vejiga? ¿El de estómago? No, el de vesícula biliar. Por aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y tiene que ser muy decisivo. La vesícula biliar al final es el que toma la decisión. Es el yang de la madera. Y es el que toma las decisiones. Por eso en medicina china sabéis que moxáis el 40 de vesícula biliar, que es el punto para ayudar a la decisión. ¿Vale? Vamos a la psiconeuroacupuntura. Ya van a hablar nuestros compañeros de la disociación, tanto tiempo de cuerpo-mente. Luego viene la psicosomática, y bueno, ya empieza a hablarnos de cuerpo-mente, pero se queda ahí y nos falta la gran aliada para asociar estas tres disociaciones tanto tiempo, que son el cuerpo, la mente y la energía. Aquí utilizaremos pues bueno, una serie de puntos determinados, luego veremos algo de ello, o bien con agujas o imanes para las personas que, bolitas, algún estímulo en el punto para personas que no admitan bien las agujas, o durante la terapia de psiconeuroacupuntura a veces no podemos trabajar con agujas, sobre todo agujas muy grandes, porque hay movimientos, hay descargas corporales, movimientos de bloqueos energéticos que el paciente se puede lastimar, se puede hacer daño con la aguja, y colocamos agujas muy pequeñitas, tipo chincheta, simplemente un estímulo en el punto, o un imancito, una bolita pequeñita que estimule el punto y el circuito mientras estamos trabajando con el paciente. Porque no entendemos y no entiendo, yo como trabajo en mi consulta, desde la medicina china y la psiconeuroacupuntura, punturar a un paciente, cerrar la puerta, irme y volver a los 20 o 30 minutos y retirar las agujas. No puedo, no lo entiendo, no se puede hacer el trabajo, no estás interaccionando, no te enteras de nada, ya el paciente no se entera, no nos enteramos de nuestro cuerpo ni lo que está pasando, y vamos a pedir ayuda a alguien, pero te ponen unas agujas, cierran la puerta, y ¿con quién lo comento esto? ¿Y con quién comento? Y os está pasando todos los días. Si terminas, llegas, quitas las agujas, vale, le vas a dar próxima cita o le vas a cobrar, y te dice, ¿sabes lo que estaba pensando? ¿Sabes lo que estaba pensando? Ahora me dices lo que estaba pensando. No, ahora te lo dices, que no te lo podía decir antes, que no estabas aquí conmigo. Y en ese momento es cuando vamos a llegar a la verdadera sanación. Ahí es cuando le podemos ayudar, simplemente acompañar. Tú no haces nada que el paciente no quiera hacer. Tú lo que vas a hacer es acompañarle y darle cuenta en ese momento. Ahora, ¿te estás dando cuenta? Yo estoy aquí, vamos a ello. Y tú sabrás ni dirigir, acompañar y poner los puntos necesarios para que eso, desbloquee. Y ya está el camino hecho. Pero para eso hay que estar con el paciente. Y la energía que mueva al paciente. ¿Cuántas veces pasará? Tienes preparado tu tratamiento, llega, porque tienes dolor en la rodilla. Y ese día no te está hablando nada del dolor de rodilla. Te está diciendo que no soporta ya a su hija, que no sé qué. ¿Sabes lo que me ha hecho mi hija? Y tú, no, déjame, la rodilla. No, por favor. ¿Qué energía está moviendo ese paciente en ese momento? La Zen, ves por ahí, y tratando el Zen va a mejorar su dolor de rodilla. Pero tú, no, calla, tú no te preocupes. Qué fuerte. No, tú de eso no te preocupes, la juventud es así. Ahora, a la rodilla, ¿qué es lo que nos interesa? O sea, clac, no me interesa para nada ni tú ni nada. A mí me interesa solo tu rodilla. No. Vienen alumnos a veces a prácticas y, José Luis, ¿cómo has cambiado aquí los puntos? Si le fue bien el tratamiento de rodilla, por ejemplo. Sí, pero mira la fecha es diferente, el estado del paciente era totalmente diferente. Me habló que no había dormido bien, que no sé qué, que le han llamado de tal sitio y resulta que le han dado una noticia. Y yo en la rodilla, no me interesa para nada la personita, solo su rodilla. No vamos bien. Bueno, efectos nocivos del estrés crónico. Aquí empezamos ya
con la psico a entrar en un tema. Permitidme un ratito en esta diapo. Nos dice, hoy en día nuestros peligros no son tan concretos y puntuales como hace miles de años. ¿Vale? Solemos hablar del estrés en un sentido peyorativo, como algo negativo. Esto lo veo, uy, tengo estrés, tienes estrés, como algo negativo, cuando es un mecanismo de adaptación. Así que no me diréis que la vida es un cambio constante, es un hecho de que hay una capacidad de adaptarse y es una necesidad para sobrevivir. ¿Bien? El estrés en sí mismo tiene una función fisiológica, tiene una muy definida función fisiológica, pero algo primitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no diverge mucho la reacción de estrés ante una persona que se va a enfrentar a un examen ante la reacción de estrés que experimentaban nuestros ancestros cuando entraban en la caverna y tenían que huir porque les perseguía una fiera. Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Bueno, pues no diverge mucho, porque la reacción fisiológica es similar, es parecida. Quiero decir que independientemente de la causa de estrés que lo origina, hay una actividad muy fuerte de las glándulas suprarrenales, que van a liberar dos hormonas principalmente ante esa situación, que son el cortisol y la adrenalina. Y esto genera, normal, dos hormonas imprescindibles para generar estado de ¿qué? De angustia y miedo. Y sal corriendo, o mata a la fiera o sal corriendo. ¿Vale? Y se acabó, ya está descargado. Ahí está el problema de nuestros ancestros. Miedo, solución, resuelvo y punto. El tema está en el día a día, que ahora más adelante lo iremos viendo. Por tanto, el efecto de estas hormonas, del cortisol y la adrenalina, ¿qué es lo que hace? Pues, normal, para salir corriendo o generar una situación, lo que no puede ser es que se está cayendo el techo. Bueno, se está cayendo el techo, pues vamos a ver el techo. ¡Ay, mira, sí, se está agrietando! Ahora va a caer la viga, ¿no? Esto no sería natural, no es fisiológico. Es ¡clac! Y se ponen en marcha unos mecanismos rápidamente que aumentan la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el consumo de glucosa, se acelera el metabolismo y por tanto lo que os decía, una sensación natural de angustia y miedo y sal corriendo. ¿Vale? Ahora veréis por qué comento esta situación de estrés, porque vamos a ver al 99% de nuestros pacientes de fibromialgia anclados aquí. Y aquí es donde, a través de la medicina tradicional china, la acupuntura y la psiconeuroacupuntura, es donde yo personalmente he visto, os estoy hablando de 22 años de práctica clínica, y he visto un antes y un después de introducir también la psiconeuroacupuntura en estos tratamientos con estos pacientes. Lo que os decía, el estrés crónico nos acelera el metabolismo, por tanto supone una tasa de producción mayor de radicales libres, y esto que nos está diciendo, que se acelera el proceso de juventud, ¿a que no? Se acelera el proceso de envejecimiento. Se altera el equilibrio de neurotransmisores cerebrales. Ahí tenemos que ocasiona tantos problemas de inmunodeficiencia, aparición de enfermedades autoinmunes hoy en día por exceso de ¿qué? Por exceso de respuesta inflamatoria. Exceso de respuesta inflamatoria, aparición de enfermedad autoinmune, mantenida en el tiempo. Se produce una disminución en la cantidad de colágeno y elastina, por tanto, afectará al buen funcionamiento de nuestras articulaciones, de nuestra piel y de nuestros músculos. Lo vemos en nuestros pacientes con fibromialgia. Y aumentan las cifras en sangre, aumentan las cifras en colesterol, en glucosa, en triglicéridos, la tensión arterial aumenta,
riesgo cardiovascular se dispara. Bueno, y aquí es cuando la psiconeuroacupuntura nos explica esto que estoy comentando, la teoría de la carga y la descarga aplicada en fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Se estaba comentando lo que sería la carga, la alarma, ese estrés o bien crónico, que vamos a ver ahora, o ese estrés de que me encuentro la fiera dentro de mi casa y tengo que resolver, ¿no? Carga y descarga. Este sería el margen de tolerancia óptimo o ventana óptima, que también le comentamos, ventana óptima, que con la acupuntura veréis que podemos acercarnos a ese margen de tolerancia, pero los pacientes vienen así. Este paciente no está en la consulta, ¿eh? Este paciente no viene a la consulta con este dibujo que veis aquí, está en un estado óptimo. Está bien. Pero el paciente cuando nos viene fuera del margen de tolerancia, o bien en yang, en hiper, o bien en yin, en hipo. Y abordar a un paciente así, de entrada, sin regular este margen de tolerancia, es una aberración. Es un estrés añadido a ese paciente, añadido por el acupuntor, por el terapeuta, porque viene con estrés, y tú, pam, 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 pam. O sea, directamente a tratar una sintomatología sin contemplar lo que os decía antes, que a lo mejor ese día le tienes que poner el Senting, el Bensen y Gegu, 4 de IG, 24 de Umai, 13 de vesícula biliar. Y ves que el paciente, pues ahí ha entrado en un estado venía en yang, de yin, entra un poquito en ese margen de tolerancia y a partir de ahí el tratamiento te va a ir muchísimo mejor. Por tanto, no entiendo tratar a un paciente fuera del margen de tolerancia, sin más, a costa de lo que sea, o tanto en yang como en yin. O sea, y el tratamiento pasaría primero por intentar recuperar este margen de tolerancia. Y tenemos puntos de acupuntura para entrar en ese margen de tolerancia. Y ya os digo, vamos a ver a pacientes muy hiperactivados, muy en yang, y pacientes por debajo, muy yin. Y aquí vemos un... Mira cómo se me fue el margen de tolerancia. Le llamamos un trauma con T mayúscula, ¿vale? Sería un fuerte trauma. Ahí se activan todos los sistemas de alarma corporal, todos los sistemas de supervivencia que tiene nuestro cuerpo y nos saca del margen de tolerancia. Esto es fisiológico. Anda, que te veas tú el coche cara a ti y que tú, no, calma, que no pasa nada. No, esto es fisiológico. O sea, nos saca del margen de tolerancia. ¿Cómo? ¿En yin? No, en yang. En yang, corre, huye, salta, pero te activa totalmente todo el yang. Y eso produce una gran emoción. Ahí está la clave. Ahí está, produce una gran emoción, ¿no? Grandísima emoción. Y todo lo que graba la memoria, es la emoción. Todo aquello que entra en la memoria, que te ha producido una emoción, se graba a fuego. De hecho, si ya no me voy a un extremo, en el estudio, a ti te está un ponente, un profesor, explicándote algo, y te hace generar esa sensación, esa emoción, eso no se te va a olvidar. Aquí estamos hablando de un trauma fuerte que ha generado una gran emoción, y esto se te puede quedar grabado a fuego. Y salir a nivel del cuerpo, por donde sea, en cualquier momento. Y hay que llegar a desactivar o conectar con esa emoción que ancló a nivel corporal ese trauma, que normalmente con nuestra coraza corporal se ponen en marcha todos los sistemas de alarma, apretas todos los maseteros, los músculos masticadores, maseteros, temporal, todos los músculos, veréis cuánta gente está con tensión, cuánta gente utiliza férula, esta persona, en el momento ese, se activa un sistema que se llama sistema de activador reticular, que lo que te hace es, te embala rápidamente para que la cabeza no se te salga del cuerpo y la pelvis no se te vaya por otro lado. Te queda totalmente embalado y bloqueado, y a partir de ahí puedes seguir conectado con esa emoción y con esa historia cada vez que veas un coche. Y cada vez que veas un coche fuerte, ¿qué tal? ¡Pap! Activa el sistema, y otra vez te aparece el dolor. Esta semana pasada hemos tenido un chico que después de un accidente, que ni le dio en el lado ni lo que tenía mal, ni le había dado el coche ahí,
nada. Y le aparece un dolor que ahí hay una fibrosis en el otro lado, ve el médico, pero no aparece nada ahí, no aparece nada ahí. Y bueno, me comenta esto, pero después en el tratamiento. Él viene con este dolor aquí, pero hacía 8 años del accidente aquel. Él no me comenta nada del accidente. Y dolores por todo el cuerpo, que si ya tendrás fibromialgia, que si tendrás no sé qué, tal. Y al final, en sesión, fue cuando sale el accidente y hizo una reproducción de todo aquel accidente y de todo lo que vivió en ese momento. Os digo que en 2 sesiones está maravillado, o sea, sin síntomas. Llevaba 6 años, con sintomatología, dolor permanente, y cuando entraba en crisis ya le invalidaba totalmente. Y luego este es el estrés con T minúscula, el de todos los días, ¿vale? El estrés crónico del día a día, es decir, el estrés cargado de pequeños traumas, donde tenemos un estado de alerta mantenido. Este es sobre todo nuestros días. Esta es la gran diferencia del estrés con el que os he dicho antes, de nuestros ancestros a nuestro estrés. El estrés mantenido. ¿Os podéis imaginar todo esto? El gasto de energía física, mental y emocional que supone. Todos los días, cada segundo, cada minuto, un estado de energía tremendo que le supone al organismo. Eso día tras día, semana tras semana, meses tras meses, increíble. Genera esto una sensación de miedo y de angustia. El objetivo de la psico. Bueno, pues generar este estado de bienestar y relajación, os digo que se obtiene solamente entrando en ese nivel de tierra, de centro. La tierra es el centro, estar en esa situación del margen de tolerancia a la ventana óptima, es decir, intentar no estar en yang o en yin. Y con esto que conseguimos, que aumente la secreción del cerebro de serotonina y endorfinas, lo contrario a lo que hemos dicho anteriormente. Empieza a segregar unas hormonas totalmente diferentes a las de la angustia y a las del miedo, a las de la sensación de placer y bienestar. No sé qué me has hecho, pero qué bien me siento. Esto es. Esto con unos puntos de acupuntura, esto con una terapia verbal también, que contemplaba la psico y que lo resumo ahora, se palían ese estrés de cortisol y de adrenalina, por tanto de suprarrenales, que al final es que te deja que... José Luis, ¿no tienes algo para el cansancio y no me podría tomar vitaminas para el cansancio? Es que, claro, estás en un estado de alerta constante, de estrés crónico. Cambia. De piel hacia adentro, eres dueño de tu cuerpo. De piel hacia adentro, tú decides si ante esa situación le cambias el pensamiento y lo haces más optimista, lo puedes cambiar. Eres dueño. De piel hacia adentro, ¡qué maravilla! Hasta ahora soy yo, lo puedo hacer. Y de piel hacia adentro yo mando. Y yo digo, si ante aquí me disparo, no me disparo, o me lo tomo de otra manera, o respiro, o medito. Y así es. Y aquí tenéis el enfoque terapéutico que propone la psiconeuroacupuntura, que trabaja a varios niveles. Hay que trabajar todos los niveles, no, se complementan unos a otros. Todos los niveles se complementan. Pero os digo, el paciente de fibromialgia viene no desde el primer día que sintió el dolor. Lleva muchos años, lleva una peregrinación de especialistas y ya siguen su estado de estrés crónico. Mejoran con antidepresivos. Está clarísimo. Yo diría que la fibromialgia, porque a veces fibromialgia, mejora con antidepresivos, estamos cerca de una fibromialgia. ¿Es bilateral? Estamos cerca de una fibromialgia. La fibromialgia no es unilateral, es bilateral y mejora con antidepresivos. De alguna manera el antidepresivo está haciendo lo que estábamos comentando, te entra en ese margen de tolerancia y mejoran con antidepresivos. ¿Es la solución? Es una solución. La solución tampoco la tenemos nosotros.
es otra solución. Creo que estamos un poquito más próximos a la solución o la realidad. Pero bueno, el psiquiatra tiene su realidad, nosotros tenemos nuestra realidad, unidos y ambos se haría una realidad más próxima. Pero es una realidad que mejoran con antidepresivos y te lo agradecen muchísimo, ¿vale? Por tanto, tenemos un nivel 1 que le llaman la psiconeuroacupuntura fórmula primaria, en donde ahí equilibramos toda la pentacoordinación, los ciclos de la pentacoordinación, los ciclos de generación, los ciclos Seng y los ciclos Ko o Ke, se regulan intentando centrarnos en la regulación de las emociones. Por ejemplo, sabéis que el miedo se regula con el elemento tierra, a través de la tierra, la preocupación y demás, pues, y de la reflexión controlamos el miedo. Bueno, controlamos todo el ciclo de generación y el ciclo de control en ese nivel 1. En el nivel 2 hacemos la identificación de síndromes de la medicina tradicional china, basándonos principalmente en 48 síndromes. Sabéis que hay cientos de síndromes, pero nos basamos 12 órganos y 12 vísceras a 4 síndromes por cada uno de ellos. Vacío, plenitud, yin, yang. Así de sencillo. Luego hay subsíndromes muchísimos, pero vamos a hacerlo fácil. 4 síndromes, yin, yang, vacío y plenitud, por 12, 48. Si manejamos estos, nos vamos acercando y poquito a poquito irán apareciendo subsíndromes. Bien. El nivel 3, donde tenemos puntos específicos para los desórdenes emocionales. Al nivel 4 entramos en la terapia verbal, después de haber hecho un diagnóstico rasgal, el rasgo de personalidad de ese paciente. No es lo mismo tratar a un paciente con un rasgo de personalidad agua a un rasgo de personalidad madera, porque si no contemplamos esto, estamos perdidos, no vamos a saber qué pasa. Le hemos dado cita a un paciente y no ha vuelto, y te genera una angustia, no sé si le ha ido bien, no le ha ido bien, ya no ha vuelto. Es que no tiene nada que ver un paciente agua con un paciente madera. Y solo pongo un ejemplo. Tú te imaginas, un paciente agua es un paciente que cuando llega a la consulta se ha estudiado todas sus dolencias y sabe más que el propio médico, porque tiene a 2 doctores importantes, tiene a Google y a Wikipedia, que se los ha papado todo perfectamente, sabe de sus dolencias todo. ¿Qué tiene el paciente de fibromialgia y con un rasgo agua? Es una persona que con miedo, y como tiene miedo, por eso se lo estudia todo. Y como tiene miedo, por eso te está estudiando a ti como terapeuta. Está observando todos los movimientos que hagas. Y como vea desconfianza, y como no te vea seguridad, ya no vuelve. Y encima le tienes que justificar todo lo que hagas, porque te lo va a estar preguntando. ¿Este punto para qué? ¿Y este punto por qué? ¿Y este punto no me lo pusiste el otro día? ¿Y este de cómo se te ocurre? No, tú calla, tú no te preocupes y déjame hacer. ¿Cómo déjame hacer? Obsérvalo, si lo necesita. No es lo mismo tratar a un agua que a una madera, que a un fuego, que a un metal, que a una tierra. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo tuve el otro día una mujer, pero 200%, porque tenemos rasgos de todo un poquito, 200% agua. Todo preguntando y tal. Y primera visita, ¿sabes? Pim, 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 pim. Observando hasta el último rincón. Y observándome a mí, cómo actuaba, cómo cogía. Hay que coger la aguja así, por esto, por lo otro. Y como no tenga seguridad, la semana que viene no va a volver. Como no haya habido confianza, que se le vaya el miedo, que tiene el miedo, no vuelve. Después nos vamos al nivel 5, que es el más complejo de todos. Este normalmente en los enfermos de fibromialgia, yo solamente una vez he tenido que acceder a él. Aquí estamos hablando de la estructura interna del Seng, es decir, ya hablamos de enfermedad mental, de Parkinson, esquizofrenia, etcétera, etcétera, que poquitas veces, 1 o 2 veces en un enfermo de fibromialgia he tenido que tocar este tema, porque había un tema también del Seng, del mar de las médulas, de lo que sería el cerebro. Entonces, ahí meteríamos este tema. Y por último, la terapia interna, el último apartado, que es el de las fórmulas de fitoterapia. Fitoterapia preparada para regular las 5 fases, para regular los Zanfu como tratamiento complementario
que va muy bien tanto para la acupuntura como para la terapia verbal. Bueno, he cumplido el tiempo, sí, estoy bien. Bueno, yo espero haber transmitido un poquito de esperanza al enfermo de fibromialgia, al terapeuta que va a tratar a estos enfermos, que en realidad no es una tontería, que cuántos años se les ha tratado, eso son tonterías, eso que tienes son tonterías, no es ninguna tontería. Que tengáis presencia con vuestros pacientes, que os sientan que estáis presentes, que estáis ahí, que alguien les escucha. A veces no sabemos lo que nos está ocurriendo en ese momento. Un paciente que no te conoce de nada, o que lo ha visto por internet, o que lo ha visto por páginas amarillas, o porque viene recomendado, que entra a tu consulta, que se desnuda emocionalmente y físicamente delante de ti, que no te conoce de nada, que te cuenta cosas, como me decía el otro día una enferma de fibromialgia, cuando lloraba, y dice: ¿por qué te estoy contando esto, José Luis? Esto no lo sabe nadie, en mi vida no lo sabe nadie. Es algo, y salió allí, bueno, digo, llámame mañana, vamos a estar en contacto, ha mejorado sus dolores. ¿Qué te estoy contando y por qué te estoy contando esto? No me conoce de nada. A través de una amiga ves a José Luis a ver y cómo cuenta, que no lo sabe ni sus padres, ni su pareja, ni amigos, nadie sabe esto. ¿Y esto por qué sale ahí? A ver, con esas agujas puestas. ¿Qué energía está moviendo? No te preocupes, lo estás moviendo tú, lo necesitas en ese momento. Durmió fenomenal. Esa noche durmió. Esa noche era un calvario poder dormir. Cuando ya me estaba mezclando ansiolíticos con alcohol, porque ya el ansiolítico no le iba, y ya eran 2 cervezas, y ya era un poquito más de ansiolítico y 3 cervezas, y ahí ya le iba haciendo más efecto. O sea, había llegado a un punto muy, muy delicado. Por tanto, imaginaros la responsabilidad, si tenemos que ser rigurosos o no. Sí, ¿verdad? Pues a ver. Gracias. Sí. ¿Haces la fotito? Gracias. No sale.